No tienes que invertir una fortuna si quieres tener unos audífonos gamer de excelente calidad y diseño. Hoy revisaremos una de las mejores opciones del mercado, los Logitech G332, que están arrasando en Amazon. Tienen 2000 clientes. Obviamente una cosa es la calidad y otra cosa es el precio, que siempre andan en promoción. Pero descubramos juntos todos los detalles, porque además te los vas a poder llevar a casita. Sí, porque vamos a hacer un giveaway al final del video de estos Logitech 332. No te lo pierdas, amigo. Es cierto que en la gama de entrada de audífonos, sea gamer o sea el que sea, hay un chorro de competencia. Los Logitech están de salida en 1599, pero como siempre, bueno, de los 365 días del año, 364 y la mitad de un día están con promoción, vamos a asumir que el precio real es el de 649. Y tomando como base ese precio de 649, les mostraré qué competidores o qué otras opciones de marca reconocida pueden tener estos audífonos. Primer competidor de estos G32 de Logitech, de una marca también que es un gigante en el mundo gamer, Razer, los Kraken X Lite, que tienen un precio de salida de 1099, pero como estos también tienen promoción todo el año y quedan en 699. Otro competidor, los HyperX Stinger Core, que tienen un precio de salida de 999 y quedan en 549. También todo el año se la pasan con promoción, señores. Otro competidor, los HP 400 Pavilion, la verdad que muy atractivos, como pueden ver aquí, por los toques distintivos de verde, haciéndole un guiño a los Xbox. Y también son alámbricos, precio de partida 899 y terminan en 599. Un jugador clave en el mundo de los auriculares gamers es Astro. Y con los Astro A10 bajan el precio de 1399 a 869. Pero la verdad que es un precio bastante competitivo para una marca tan potente como Astro. Vieron que hay mucha competencia en la gama de entrada. Casi todas las marcas, puse algunas de las principales porque todavía quedan Corsair, varias marcas más, y la verdad es que hay muchísimas opciones. Solo les dejo alguna para que ustedes tengan idea de qué pueden encontrar que sea equivalente a esto G332. Vamos al diseño, señores. Por el precio yo esperaba, honestamente, antes de que me llegara, que los materiales no fueran de buena calidad, porque 649, aunque pongan el precio inicial en 1399, y me sorprendió gratamente. Es todo plástico, no podría ser de otra manera. La ligereza pues es algo importante cuando lo usas por varias horas. El acabado mate que tienen a mí me encanta. Tienen el logo de Logitech en cada copa, bueno, en el exterior de cada copa, en metálico, que es un toquecito, la verdad que bueno. Los cojines de las copas, o los cobertores de las copas, con este tono rojo, todo es forrado en imitación piel o piel sintética, y este toquecito rojo le da el toque gamer que necesitan estos audífonos. El micrófono es retráctil, no lo puedes esconder completamente, pero bueno, por lo menos lo puedes hacer así. Tiene conexión alámbrica y este adaptador, lo puedes conectar directamente a tu celular si tiene entrada jack 3.0, y lo vas a conectar uno en la compu al micro, a la entrada del micro, y la otra a la entrada de los auriculares. ¿Qué más tiene? Bueno, aquí tiene un cintillo que ya es algo común en los auriculares, sean gamer o no, para que repose tu cabeza, y en el caso el tacto es también plastipiel, pero se siente muy bien al tacto, y la verdad que son bastante cómodos. En diseño le doy un 8, y solamente le doy un 8, señores, porque están, para el precio, para mí están excelentes, porque vieron que hay otras opciones en precios similares mucho más atractivas. Y este es un audífono grande. Puedes rotar las copas a 90 grados para que te lo pongas acá, aunque el tema del micro tendrías que dejarlo así extendido para que no tengas, voy a poner un poquito para acá, para que no te moleste. Pero es bastante confortable. Si pones el micro acá, ya la cosa cambia, porque tienes el aguijón ahí metido en tu cuello. Para llevártelo a casa solamente tienes que comentar. No te pido ni que comentes ni que hagas una oración. Así que si eres de los lazy para teclear, solamente pon un emoji
Después de 10 días voy a dar resultados, se elegirá al azar y las probabilidades de que puedas ganar es si le dices a tus amigos que comenten y hagan referencia que vienen de parte tuya. Comenta en el video, da like y comparte con tus amigos para que tengas más posibilidades de ganártelos. Así que no te quedes sin participar, amigos. Es gratis, te los puedes llevar a casita. Estos audífonos hermosos. Ficha técnica y los puntos esenciales para no demorarnos demasiado. Es transductor de sonido de 50 milímetros, un estándar en incluso los auriculares de casi todas las gamas en el mercado. Micrófono de 6 milímetros, la verdad que es un micrófono bastante claro y lo van a ver en las pruebas. Y el transductor de 50 milímetros hace que el sonido sea envolvente y muy rico, con graves bastante potentes. Compatible con lo que quiera, señores. Mac, PC, Xbox, PlayStation, obviamente conectándolo al mando, no a la PlayStation. Es cierto que son alámbricos, pero por el precio no vas a pedir unos inalámbricos. ¿Que quieres también que te haga la comida? Pues no, amigos, no va a hacerte la comida. Puedes ajustar también el volumen. El micro, como les dije, los puedes hacer retráctil. Y las copas están bastante acolchaditas, lo que garantiza un confort adicional. Y hablando de confort, señores, les doy un 10. Los he tenido puesto por mucho tiempo y la verdad es que no aprietan tanto aquí. Tampoco se sienten pesados. Los cojines de las copas son acolchaditos y una delicia. No sientes calor. Esto también es una delicia para que no sientas los audífonos cuando los traes puesto. En confort, señor, yo les doy totalmente un 10. Se lo sacaron, se lo ganaron y la verdad es que son una delicia al uso. Tanto a nivel de acoginamiento como de peso total del dispositivo. En cuanto a calidad de audio, los transductores estos de 50 milímetros son una delicia. Realmente sé que es un acto de fe, señores, me van a tener que creer, pero les digo que no tienen nada que envidiarle a la mayoría de los audífonos que he probado en este canal. Incluso estos de Shure, otros de Sennheiser y otros de Razer, los Kyra Pro. Son una delicia, sonido envolvente, sonido la verdad que bastante logrado, bastante profundo y con el aislamiento pasivo te dan una sensación de audio 360. 10 en sonido, en calidad de sonido. Y en el caso del micrófono, señores, el audio que están oyendo ahora es el que sale de este micrófono de 6 milímetros. ¿Qué les parece la calidad del audio? Yo he hecho pruebas anteriormente antes de grabar este video y la verdad que es una calidad bastante buena. Y sobre todo para streaming o para gaming, que no necesitas un micro de estudio para que la gente te oiga medianamente o aceptablemente bien, pues este micrófono es perfecto. ¿Ustedes qué opinan? Déjenlo todo en los comentarios, amigos. Conclusiones, y seguimos grabando esta última parte del video con el micro de 6 milímetros que tiene incorporado. Este que está acá, señores. ¿Qué les pareció en general los auriculares gamer de Logitech? Tienen diseño, están bastante bonitos, materiales, la verdad que me sorprendieron, el acabado también me sorprendió, la calidad de las bocinas es excelente, por encima de lo que esperaba, y la calidad del micro muy decente. Por todo eso los recomiendo ampliamente. Y como se pasan 365 días, bueno, 364 días y 12 horas en promoción, lo vas a encontrar en 649. Así que, ¿qué esperas, señores? Les dejo el link en la descripción, pero lo pueden encontrar facilito en Amazon porque son los más vendidos de Amazon. Y además no tienes ni que comprarlo porque te los puedes llevar a casa. Solamente tienes que dejar tu comentario, compartir con tus amigos y dar like al video para que cuando haga el sorteo te los puedas llevar. Solo aplica para México, así que si eres fuera de México, si estás fuera de México, pues no participas en el sorteo. Pero te agradecería el like. Y esto ha sido todo, amigos. Espero que les haya resultado de utilidad el video de este review de unos audífonos que son el pan nuestro de cada día en el mundo gamer, porque son los audífonos más vendidos, diría yo, por lo menos en México, de audífonos gamers. Nos vemos en un próximo video la próxima semana.